los que tapan a las mujeres, los que manejan las drogas. Los partidos y sus fanáticos se separan ellos mismos. Unos transan, otros prometen, algunos se alejan y lo nuestro muere. Que se hable con amor, que se viva con furor, que se enseñe con... Les damos la bienvenida una semana más a este resumen de noticias de Giramundo Televisión Comunitaria. Una semana particularmente fría, así que por eso estoy con bufandita. Bueno, vamos a compartirles durante este programa algunas de las noticias de esta semana y bueno, también algo de análisis para compartirles sobre las principales preocupaciones que nos atañen como parte del pueblo. Les recordamos que pueden apoyar este proyecto comunitario a través de la plataforma Mi Pago, realizando allí una colaboración mensual o por única vez a través del código QR que está en la pantalla. Pueden escanearlo y allí entonces colaborar económicamente con el sostenimiento de la telecomunitaria de Mendoza. También les recordamos que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales en las que compartimos las entrevistas completas y distintos anuncios, incluyendo también la agenda social comunitaria de la provincia de Mendoza. Vamos a meternos de lleno en los títulos de hoy. El presidente y 16 mandatarios provinciales firmaron el Pacto de Mayo, firmado en julio en la provincia de Tucumán, en el que se establecen los 10 puntos de acuerdo que propone el gobierno nacional para los próximos años. Vamos a estar analizando entonces de qué se tratan estos 10 puntos y también te contaremos quiénes son los gobernadores que firmaron finalmente este acta. La empresa Meta anunció que utilizará publicaciones para entrenamiento de la inteligencia artificial. Vamos a compartirles una entrevista con Emiliano Benier, quien es especialista en el tema, quien nos comparte las preocupaciones que despertó el anuncio del 26 de junio en diversos países de Europa que tienen legislación para proteger la privacidad de datos. Vamos a conocer también qué es lo que sucede en los países latinoamericanos como en Argentina, en los que hay muy poca regulación. Respecto de economía, tras los anuncios del ministro de Economía, Luis Caputo, analizaremos cuáles son los resultados de los ajustes realizados por el gobierno y su impacto en las variables macroeconómicas y en la vida de la población. Como te contábamos entonces, el día 9 de julio se firmó el Pacto de Mayo en Tucumán. Allí asistieron distintos gobernadores de las provincias que están alineados con el gobierno de La Libertad Avanza y apoyan entonces estos cambios que quiere plantear. Lo firmaron 18 gobernadores: de Catamarca, Raúl Jalil, también de Chaco, Leandro Sdero, también de Chubut, Ignacio Torres, de Cava, Jorge Macri, Córdoba, Martín Yalllora, Corrientes, Gustavo Valdés, Entre Ríos, Rogelio Frigerio, de Jujuy, Carlos Sadir, de Mendoza, Alfredo Cornejo, Misiones, Hugo Pasacualeta, Neuquén, Rolando Figueroa, de Río Negro, Alberto Gueretilnec, de Salta, Gustavo Sáenz, de San Juan, Marcelo Orrego, de San Luis, Claudio Poggi, de Santa Fe, Maximiliano Puyaro, de Santiago del Estero, Gerardo Zamora y de Tucumán, Osvaldo Jaldo. Todos ellos firmaron entonces este acuerdo y faltaron los gobernadores de la provincia de Buenos Aires, de La Rioja, de Formosa, La Pampa, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Algunos de estos gobernadores están en desacuerdo con las transferencias discrecionales a las provincias, que cayeron en un 89.5% en términos reales en el primer cuatrimestre del año que cursamos. La Rioja, La Pampa y Formosa son las provincias más afectadas por el recorte de estos fondos y sus mandatarios no apoyaron y no participaron del acuerdo.
Por otro lado, las transferencias automáticas cayeron un 12.4% en términos reales en el primer semestre de 2024. La provincia de Buenos Aires, que tampoco participó de la firma, es la más afectada en este segmento. Ahora bien, ¿qué implica el Pacto de Mayo? Bueno, se trata de un acuerdo de 10 puntos que tienen como eje un programa económico. El primero de ellos es la inviolabilidad de la propiedad privada. El presidente no desarrolló durante aquel discurso ni luego de que se trataría esta primera política que en la Constitución argentina se garantiza en el artículo 17, digamos, es una redundancia respecto de nuestra Constitución, en la que se detalla que la propiedad es inviolable y ningún habitante de la nación puede ser privado de ella sino en virtud de sentencia fundada en ley. Recordemos que nuestra Constitución Nacional fue reformada en el año 94 durante el gobierno de Carlos Saúl Menem, gobierno también neoliberal en el que se protegió entonces ya la propiedad privada. Otro de los puntos de este acuerdo es que el pacto señala como uno de los principios el objetivo de lograr un equilibrio fiscal innegociable. Ya veremos en el otro bloque a qué nos ha llevado este ensañamiento con el equilibrio fiscal. Por otro lado, el punto 3 dice la reducción del gasto público en torno al 25% del PBI. Ya venimos desde que asumió el gobierno nacional bastante ajustados. Veremos entonces cuánto más va a poder soportar la población respecto de este punto. En el punto 4, una educación inicial, primaria y secundaria útil y moderna con alfabetización plena y sin abandono escolar. Bueno, es un punto en el que estamos de acuerdo, en el que la educación necesita ser revisada. No se explica muy bien aún de qué se trata esto de útil, útil para quién, para quiénes, y también el adjetivo de moderna. ¿Qué es una educación moderna? El punto 5 plantea una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio. Lo único que se redujo fue el impuesto a los bienes personales hasta ahora y se restituye el pago del impuesto a las ganancias. Así que no entendemos muy bien a quién se le van a bajar los impuestos. Han anunciado que para septiembre se bajaría el impuesto país, pero ¿quiénes son las personas que pueden comprar en el exterior? Bueno, está en discusión entonces para quién es la reforma tributaria. El sexto punto, la rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para poner fin al modelo extorsivo actual que padecen las provincias. Bueno, no deja de ser extorsivo esta cuestión. Sabemos que hay provincias que son mucho más ricas en cuanto a la producción económica y a lo que pueden aportar al PBI. Lo que estaba planteado hasta el momento era que hubiese una redistribución para ayudar a esas provincias que producen justamente menos. Bueno, ahora es aportás 5, te damos 5, una cosa así parece que va a ser. Después del punto número 7 habla de un compromiso en las provincias de avanzar en la explotación de recursos naturales del país. Digo, esto también nos alarma y nos alerta en cuanto, primero que nada, a la concepción de los bienes comunes como recursos naturales y que se comprometen a explotar. No, esta palabra tan fuerte que, todas las provincias que tienen alguna posibilidad de explotación minera están allí firmantes, como incluso la provincia de Mendoza. Por otro lado, el punto 8 habla de una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal. Allí también, de nuevo, nos llama la atención el adjetivo moderna, y hablan de trabajo formal cuando con la propuesta de la ley bases se ha justamente desregulado mucho en materia laboral, o se ha re-regulado en realidad, llevando a que las personas, en vez de tener un trabajo en blanco registrado, pasen a ser monotributistas, donde ya no hay una relación de dependencia clara con sus empleadores. Hay un desamparo en ese sentido, pero bueno, recordemos también que a los gobiernos de derecha, tanto de Brasil como de Argentina, un sector que los ha apoyado mucho es el de los repartidores de comida, que justamente están fuera del ámbito formal y registrado. El punto 9 del Pacto de Mayo habla de una reforma previsional que le dé sustentabilidad al sistema y respete a quienes aportaron.
Bueno, ya hemos charlado en otros programas sobre el sistema solidario que tenemos hoy en la cuestión jubilatoria y que sobre todo estas reformas afectan más que nada a las mujeres que han tenido dificultades en el acceso al trabajo formal registrado fuera de casa y que sin embargo se hacen cargo de la reproducción de la vida al interior de los hogares. Así que allí también llama la atención, veremos qué ocurre en materia previsional, cómo se va a llevar a cabo de alguna manera este punto de acuerdo. Por otro lado, el último punto habla de una apertura al comercio internacional, de manera que la Argentina vuelva a ser protagonista en el mercado global. Bueno, sin embargo, en esta semana el presidente no participó de la cumbre del Mercosur, por ejemplo, en el que también hablamos de mercados internacionales a nivel local. Es algo que ya está dado, no es que la Argentina esté cerrada a las importaciones ni a las exportaciones, pero hay evidentemente una idea de que esas barreras o esos límites entre distintos países a nivel comercial sea mucho más flexible. En el marco de este acuerdo de mayo que se firmó en Tucumán, como decíamos, hubo 4 personas detenidas. Hubo organizaciones sociales y políticas que decidieron armar un acto en paralelo, lejos de lo que es el casco donde se realizaba el acto oficial, y se congregaron en la Plaza San Martín. Y bueno, alrededor de esta plaza hubo 4 detenidos en el marco de las protestas contra Javier Milei y el Pacto de Mayo. A lo largo de la tarde, los agentes detuvieron a 4 personas. Peter Delgadino, integrante de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, de la UTEP, y militante del Frente Barrial 19 de diciembre. También apresaron a Jesús Ruiz, militante de Patria Grande. Por otro lado, Walter Omar Díaz, docente universitario y dirigente de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán, ADIUNT por su sigla, y Daniel Leal, dirigente de la corriente clasista combativa, la CCC. Finalmente, pasadas las 23 horas, las 4 personas detenidas obtuvieron la orden de ser liberadas. La presión de militantes que llegaron hasta las puertas de la comisaría segunda y las presentaciones realizadas por parte de la organización Abogados y Abogadas en Derechos Humanos y Estudios Sociales, la ADES, y otros letrados del campo popular lograron dar marcha atrás a las detenciones arbitrarias. Además, una mujer del MTE fue golpeada por policías hasta convulsionar y tuvo que ser trasladada al hospital Padilla. Además, policías impidieron a colectivos de la CCC provenientes del sur de la provincia llegar a la capital tucumana y hubo represiones a manifestantes en la plaza Irigoyen cuando desconcentraba la protesta convocada por diferentes organizaciones sociales y partidos de izquierda. Bueno, allí entonces la represión una vez más y también el atentado hacia personas que piensan diferente. Hemos mencionado personas de distintas organizaciones y frentes políticos que no están obviamente alineados con el gobierno nacional, sino que se pueden enmarcar en la oposición. Bueno, hay allí entonces persecución y también recordamos que en Buenos Aires continúan aún 2 personas detenidas tras las protestas por la ley Bases. Ahí te vamos a contar quiénes son. Pero bueno, contarles que también el 9 de julio aquí en la provincia de Mendoza, organizaciones sociales, de partidos políticos también se manifestaron aquí en la provincia de Mendoza, se concentraron en el microcentro mendocino y allí hubo una parte artística también, y básicamente este encuentro se llamó Contra el hambre, los despidos y la represión. Organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, asambleas, colectivos culturales y ambientales, también organizaciones sindicales y políticas se unieron al encuentro contra el hambre, los despidos y la represión, contra el brutal ajuste implementado por el gobierno de Milei y también el de Cornejo. Una de las consignas ejes es la defensa de la libertad de manifestarnos, de expresarnos en la lucha por nuestros derechos básicos, como lo es el trabajo, la vivienda, la salud, la educación y un ambiente sano y limpio. Recordamos entonces que quedan 2 detenidos por la represión el día del tratamiento y aprobación de la ley Bases. Valiente y Sica quedaron liberados esta semana, pero todavía están en la cárcel Calarco y de la Cruz Gómez.
El tribunal confirmó los procesamientos de los 4, pero hizo un cambio relevante en la calificación. Descartó usar el delito de intimidación pública que había impulsado en un comienzo el fiscal Carlos Stornelli y luego convalidado por la jueza María Servini, como parte del intento por adjudicar conductas desestabilizadoras y golpistas a quienes fueron capturados. El tribunal atribuyó distintas figuras penales según el caso: incendio, daño y atentado contra la autoridad, lo que deja en evidencia que no eran una organización dedicada a actividades terroristas como pretendía instalar la Fiscalía en línea con el gobierno de Javier Milei. Entonces, bueno, las personas detenidas no tienen nada que ver con ser terroristas ni atentar contra las instituciones del Estado, sino que eran manifestantes y algunos estaban a cuadras, ya se los hemos contado, de la Plaza de Congreso, donde estaba concentrándose entonces las personas que estaban manifestándose en contra de la aprobación de la ley Bases. Bueno, quedan todavía, después de un mes, del 12 de junio, quedan todavía 2 personas detenidas en Buenos Aires sin una justa causa que vaya en línea con esta cuestión del terrorismo. Bueno, por otro lado, vamos a cambiar de tema totalmente, nos venimos a la provincia de Mendoza, porque bueno, en estas semanas te hemos anunciado allí el cierre del IDR, del Instituto de Desarrollo Rural, aquí de la provincia de Mendoza. El gobierno decidió cerrar finalmente este organismo, desfinanciarlo, y recordemos que dependían los salarios de los técnicos y técnicas especializados que trabajaban en esta dependencia del Estado de los recursos entonces provinciales. Esta semana quiero decir, el 10 de julio, hubo una asamblea en la que no estuvieron convocados los trabajadores y trabajadoras, sino simplemente los dirigentes, digamos, de este organismo y parte del gobierno provincial. Recordemos que el IDR se creó hace 25 años con inversión pública y privada, y el objetivo era generar herramientas para los pequeños productores y empresas del ámbito rural. Estuvimos en esta semana en comunicación con algunos de sus ex trabajadores, tenemos que decir ahora, y manifestaban la preocupación, por un lado, por el destrato hacia ellos como empleados públicos, y también manifestaban que el gobierno provincial quiere desfinanciar la agricultura. Bueno, sospechamos que esto tiene que ver con el avance de la minería también, que son actividades que no son compatibles, porque si en la minería avanza entonces el uso del agua para desarrollar fracking, para desarrollar la extracción de diferentes metales metalíferos y contaminantes también en su proceso de extracción, es incompatible entonces con el desarrollo de la agricultura. Y bueno, esto un poco nos manifestaba, ¿no?, que hay un retraimiento de parte del Estado y un reordenamiento en cuanto a la matriz productiva de la provincia. Así que bueno, es preocupante también. Bueno, nos vamos a ir a un corte, pero te invitamos a quedarte en la pantalla de Giramundo porque todavía nos queda mucho más de este resumen semanal de noticias de la TV Comunitaria de Mendoza. Bienvenidos a un bloque más de este resumen semanal de noticias de Giramundo Televisión Comunitaria. Como les anunciábamos en el inicio, la idea de hoy era poder profundizar sobre temas económicos, que es un tema que tanto nos preocupa, por eso lo tenemos aquí a Nicolás Aroma. Él es economista y también parte del Centro de Economía y Finanzas de Mendoza. ¿Cómo va, Nicolás? ¿Cómo estás? Buen día. Bien, bien, muy bien. Bueno, acá justamente queríamos invitarte para tratar este tema de la macroeconomía que está, bueno, tan en boga del discurso político actual, que suele tuitearse sobre el tema y demás. Y bueno, en particular sobre el dólar también, que en este punto, después de los anuncios de Luis Caputo, ha habido una presión de parte del mercado financiero en cuanto al valor del dólar, que debería actualizarse o no,
Bueno, ¿cuál es tu mirada respecto de esto y qué implicaría además esta voluntad o esta idea que tiene el gobierno desde incluso la campaña de salir del cepo? ¿Qué se puede? ¿Qué condiciones deben estar dadas? ¿Están dadas esas condiciones actualmente? Bueno, sí, entiendo que el dólar blue es como una especie de termómetro de lo que pasa en la economía o en alguna parte de la economía, por así decirlo, la macroeconomía. Eso es lo que ha ido incomodando un poco al gobierno durante, te diría ya un mes largo. De hecho, la conferencia de la que vos mencionás de Caputo Bausili, ministro de Economía y presidente del Banco Central, un poco era para calmar esos ánimos en el mercado que venían haciendo una presión devaluatoria, básicamente, porque consideran que el dólar está atrasado, como se suele llamar. O sea, que debería valer un poco más de lo que está valiendo hoy. Sí, porque en realidad, a ver, hay que ver contra qué está atrasado o adelantado el dólar, ¿no? El problema se ha dado porque esa enorme devaluación que se produjo en diciembre, apenas asume el gobierno, de más del 100%, con todos los costos que eso implicó. Es decir, esa devaluación inmediatamente se transfiere en costo para, por ejemplo, los salarios e ingresos que inmediatamente perdieron el 50% la mitad, claro, de poder adquisitivo, y con la posterior inflación muy fuerte que hubo en los por lo menos 3-4 meses posteriores, ¿no? Que hoy todavía seguimos acarreando, pero en un menor nivel. Esos fueron los costos de esa fuerte devaluación. El tema es que justamente esa inflación se comió, por así decirlo, en muy corto tiempo los beneficios, entre comillas, que esa devaluación producía, que era la acumulación de reservas o el tiempo para acumular reservas. También, digámoslo así, acumulación de reservas que hoy mirás y no hay en abundancia. ¿Por qué? Porque a pesar de estar en recesión, es decir, que la economía no te demanda dólares, porque cuando estás en recesión económica, las industrias no producen, no demandan tantos dólares de importación. Bueno, se debería haber acomodado un poco más, pero las exportaciones no fueron las que se pensaban, porque el campo también está presionando una devaluación. O sea, no le conviene este tipo de cambio, sector agroexportador, claro, que exportan la soja. Entonces, bueno, estamos en este dilema hoy. Yo creo que en este momento nos encontramos una especie de, yo digo, un punto de inflexión, pero ya hace rato, un mes por lo menos, donde se cruzan dos temas fundamentales. La economía real, que era un costo, un efecto colateral para el gobierno, no está puesta sus ojos en esto. ¿Qué pasa con el consumo, con las inversiones, con las pymes que cierran, con el desempleo? Pero eso ya venía siendo una variable de escape para el gobierno, no le interesó nunca demasiado. Ahora, el problema es que se está mezclando con la volatilidad financiera, algo que sí le interesa al gobierno, porque todo el ajuste es justamente para que la otra pata, que es el mercado financiero, te responda. Y eso es lo que no está respondiendo. Es por eso que se está empezando a juntar las dos cosas y el mercado sigue presionando una devaluación, que como ya sabemos los argentinos, una devaluación tiene impacto en los precios. Entonces, también un poco echaría por tierra esta idea del gobierno de bajar a toda costa la inflación. Iremos a una segunda ronda de inflación. Bueno, creo que eso ahí se juega mucho, por lo menos en términos de capital político, ¿no? El gobierno. Bueno, ¿y sería posible salir del cepo? ¿Qué implicaría? Es verdad que esa fue una de las principales propuestas de campaña. En realidad la propuesta fue dolarizar la economía, ¿no? Hoy estamos discutiendo que ya con el dólar a 1.500, te diría, para redondear, en los dólares financieros y el blue, y todavía ni siquiera damos este paso de salir del cepo. Para salir del cepo, es decir, liberar el mercado de cambios, como en algún momento se produjo, necesitas dólares, o necesitas dólares acumulados en el Banco Central para aguantar el tipo de cambio, o sea, una nueva devaluación en el caso en que todos quieran pasarse a dólar. Un poco así es la explicación. Y eso es lo que no está. Porque los fondos internacionales no han aparecido, ni de los organismos multilaterales, como por ejemplo el FMI, que no hay noticias de eso, ni tampoco de las inversiones privadas que aún con todo el esquema de beneficios que se les ha otorgado, ¿no? De ley bases, regímenes especiales de inversiones, tiene un tiempo, en el mejor de los casos, para que entren. Sí. Y por otra parte, la liquidación de soja, a pesar de no estar en sequía, ha sido magra. Entonces, bueno, porque quieren otro tipo de cambio, justamente. Claro. Entonces, claro, acá donde se produce el cimbronazo de estamos en condiciones de levantar el cepo, el mercado está presionando para que esto se haga.
Algunos incluso consideran que estamos mejor para hacerlo hace unos meses atrás que ahora, porque ahora sí hay presión financiera. El gobierno no quiere poner plazos, pero está intentando dar señales como que en algún momento esto se va a levantar. Hoy el mismo gobierno advierte que eso sería riesgoso. ¿Por qué? Justamente porque no tiene los dólares para aguantar eso. Esa acumulación de reservas que empezó fuerte en los primeros meses del año se desinfló y tenés que todo lo que se acumuló o es deuda, o sea, o no se pagó o son bonos de deuda que también vas a tener que afrontar. ¿Qué ve el mercado? Que son los que piden la liberación del cepo. Y también ven que por delante Argentina tiene un alto nivel de endeudamiento que enfrentar. Hay como 20.000 millones de dólares que entre este año y el próximo son como una montaña de vencimientos en dólares que hay que refinanciar. Entonces, bueno, es todo un desafío porque ¿cómo haces para acumular frente a todos esos pagos? ¿O vas a defaultear la deuda, es decir, no pagarla? Bueno, eso sería muy, muy malo para el gobierno nuevamente. Entonces estamos en esa encrucijada. Creo que un poco el dólar blue, el aumento, que ya viene siendo sostenido semanalmente, muestra esta incertidumbre. Bien. Bueno, y por otro lado, el ministro de Economía, Luis Caputo, en conferencia dijo que hoy la situación es atípica por varias razones. Estamos en superávit fiscal, superávit comercial, superávit de cuenta corriente y emisión cero. ¿Qué hay de verdad en esta afirmación y bueno, y cuál ha sido el costo para lograr esta supuesta estabilidad macroeconómica? Buena pregunta. Mira, empiezo por una que es clara. El superávit comercial, que es la diferencia entre las exportaciones y las importaciones del país, es superavitario, es decir, son más las exportaciones que las importaciones por una simple razón, la fuerte recesión económica. Claro, las pymes por ahí no están importando insumos y demás, las automotrices y demás. Como no se importan insumos porque el país tiene en baja su nivel de producción de bienes y servicios, no pagas dólares. Ahora, también está metido ahí el que no se está pagando deuda de lo que se debe. Entonces, ahí tenés un superávit comercial, si querés, no traccionado de manera genuina por las exportaciones, sino porque estás barriendo la basura bajo la alfombra. Después, respecto del famoso superávit fiscal, ¿no? Entre la diferencia entre los recursos del Estado y lo que paga, bueno, sí, viene sosteniendo superávit fiscal a un costo enorme, que es el costo de la recesión económica, de que no haya consumo, de que no haya obra pública, de que de desempleo, el enorme aumento de desempleo. Y después en los números finos, ahí también tiene una duda el mercado, porque ese superávit se está consiguiendo en base, por ejemplo, al impuesto país, que es el único impuesto que está aumentando hace 6 meses. Pero en septiembre eso lo modificarían. Lo modificarían, otra duda, ¿no? ¿Cómo sostenés el superávit? Porque ya la motosierra, como le llama, ya tiene límites. La licuadora, que es licuar los gastos jubilados, por ejemplo. Gran parte del ajuste ha sido en base a la licuación de las jubilaciones. Bueno, esas cosas tienen un límite, entonces ahora tenés que ver cómo lo haces sostenible a este superávit fiscal. Y ahí empiezan las dudas porque el impuesto país, que es el que te benefició también por el tema de la devaluación, vos ahora lo tenés que sacar para levantar el cepo. Entonces, ahora, si vos eliminás el impuesto país del resto de los impuestos, no tenés más superávit. Claro. Comenzás a tener déficit aún con el enorme ajuste que ya has aplicado. ¿Y por qué veo que hay toda una interrogación? Porque si vos ahora me decís que vas a tener que profundizar los recortes sobre el Estado, sobre la obra pública, la recesión va a continuar. Y si continúa la recesión, los recursos que están atados a esa economía, por ejemplo el impuesto al valor agregado, está atado al nivel de actividad. Exacto. Bueno, va a seguir en caída como fue en el último mes de junio, donde volvió a caer 19% por debajo de la inflación. Entonces estamos en una encrucijada. Vos cuando más apretás la economía, menos recaudás. Claro. Entonces el único impuesto que recauda es el impuesto país. Y te digo más, vos he escuchado declaraciones donde directamente dicen vamos a bajar las retenciones. Claro, ¿de dónde va a salir entonces los impuestos para justamente... Otro de los impuestos que te diría que es el único que favorablemente está metiéndole recursos al Estado. Y entonces vos prometés que vas a sacar los 2 únicos impuestos que te generan el superávit. ¿Y qué va a pasar con los gastos? Los vas a tener que ajustar más. No sé, si viene un ajuste mayor. ¿Qué pasa con los subsidios de las tarifas que están un poco aplazados? Han aumentado muchísimo, pero aún así
todavía no se ha visto lo peor. Ahora, si vos tenés que ajustar más, entonces esto implicaría un aumento más fuerte de las tarifas. Bueno, ¿qué pasa con la inflación, con eso? Y bueno, es como que se está trasladando el costo siempre hacia otro lugar. Yo tengo la idea de que ahora se va a trasladar mucho más a las provincias, a los gastos de salud, educación y seguridad, que por ahí son los que las provincias más tienen que hacerse cargo. Sí, ya está la bajada del FONIT, por ejemplo, ya el Gobierno Nacional no se hace cargo a nivel de educación. Bueno, esas eran como las dos grandes dudas que teníamos. No sé si querés agregar algo más respecto del análisis económico. Me parece que estamos en este momento, un poco un punto de inflexión, que es, se han mezclado las dos cuestiones que no le hacen bien a la economía. Una caída fuerte de la economía real que no vislumbra recuperación todavía. Si no toca los pisos, que en un momento los tiene que tocar, pero todavía las caídas de la industria son mayores a la del mes anterior. O sea, por supuesto interanual es mucho mayor la caída, pero no hay un piso en la recesión, y a su vez la primavera con el mercado, o la luna de miel con el mercado, parece que ya se ha terminado. Entonces estamos transitando los dos caminos a la vez. Eso no lo había transitado nunca el gobierno en estos 7 meses. Entonces, bueno, de esa resolución veremos cómo sigue para el segundo semestre. Bueno, le agradecemos muchísimo a Nicolás Aroma entonces por este completo análisis sobre economía, un tema que nos preocupa a todos los argentinos y argentinas, porque bueno, en base a la estabilidad también es la proyección de vida, nada más ni nada menos, que pueden hacer las personas y las familias argentinas. Nos vamos a ir a un corte y enseguida seguimos con más de este resumen semanal de noticias de Giramundo TV Comunitaria. Les damos la bienvenida a este nuevo bloque del resumen semanal de noticias de Giramundo Televisión Comunitaria. En este bloque nos vamos a detener a hablar sobre los derechos de las personas con discapacidad, porque en los últimos días ha habido novedades respecto de este tema. Es por eso que estamos en comunicación con Mónica Bascuñán. Ella es coordinadora del Observatorio de Discapacidad de Personas con Discapacidad en la provincia de Mendoza. Hola Mónica, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo les va? Bien, aquí estamos con mucho frío. Bueno, queríamos consultarte, Moni, porque en estos días ha habido un cambio en el organismo que se encarga de los asuntos vinculados a las personas con discapacidad. Ha pasado de la Agencia de Discapacidad al Ministerio de Salud. Queríamos consultarles qué implica esto para el colectivo de personas con discapacidad y por qué plantean desde el observatorio que atenta contra la Convención de las Personas con Discapacidad, que tiene rango constitucional en Argentina. Bueno, sí, así como vos lo comentás, hace 2 semanas se emitió el decreto 585 del 2024, y este decreto es donde se informa que la Agencia Nacional de Discapacidad, que es el organismo más importante en materia de discapacidad en la Argentina, ¿no? Es una institución que está allí justamente para trabajar sobre políticas públicas para las personas con discapacidad y sus familias, ¿no? Antes la Agencia Nacional dependía de Secretaría de la Nación, ¿no? De Secretaría de Presidencia de la Nación, y ya ahora pasa a depender del Ministerio de Salud. Esto es lo que dice este decreto, ¿no? Es un decreto que incluye muchas cosas, no solamente la discapacidad, pero allí también se encontraba esta mala noticia. ¿Por qué decimos las personas con discapacidad, las organizaciones de la sociedad civil, que esto es un retroceso para el colectivo de discapacidad? Porque llevarlo a la órbita de la salud es aplicar el modelo médico rehabilitador. Siempre que hablamos de discapacidad, y nosotros lo hacemos desde nuestra organización, que es el Observatorio, esta gran tarea que tenemos también de educar a la sociedad sobre de qué trata la discapacidad, porque bueno, hay muchas personas, o la sociedad en su mayoría,
no sabe de qué se trata, ¿no? Y la discapacidad ha atravesado diferentes modelos de la discapacidad y uno de ellos es el modelo médico rehabilitador. ¿Qué nos dice este modelo? Este modelo que las personas con discapacidad somos enfermas, ¿no? Y que tenemos que rehabilitarnos y sanarnos y llenarnos de terapias y de un montón de situaciones referidas o que tienen que ver con la salud para sanarnos. Y la verdad que eso no es así. La salud es un componente muy importante en las personas con discapacidad, pero no lo es todo, ¿no? Entonces, intentar sanarnos de algo que no nos vamos a sanar porque la discapacidad es para siempre, ¿no? Es negarnos la posibilidad de sociabilizar, ¿no? De ser parte plena y activa de la sociedad en igualdad de condiciones, ¿no? Entonces, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en la Argentina tiene jerarquía constitucional, como vos bien decías, viene a hablar de esto, ¿no? De tratar a las personas con discapacidad bajo el modelo social de la discapacidad, ¿no? Y este modelo viene a decirnos que la discapacidad no es un problema, sino es el problema es las barreras que pone el entorno que no tiene discapacidad, ¿no? Entonces, si nosotros tratamos la discapacidad con el modelo médico, las políticas públicas son en base solamente a salud, ¿no? Y si tratamos a las personas con discapacidad bajo el modelo social de la discapacidad, entonces entendemos que las personas con discapacidad necesitamos políticas públicas específicas para poder participar, para poder sociabilizar, ¿no? Condiciones que el resto de la sociedad. Por eso estamos saliendo a informar sobre el tema, por sobre todas las cosas, y a contar que esto es un retroceso colectivo que le ha costado mucho avanzar y que en el siglo XXI todavía se ha avanzado muy poquito para que tengamos este retroceso. Por eso decimos que va en contra de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Bueno, Moni, contanos cuál es la situación de las personas con discapacidad aquí en la provincia de Mendoza también para acceder justamente a todos los derechos, al ejercicio pleno de los derechos que tenemos todas las personas. Bueno, primero contarles que, como ustedes ya saben, la situación del país es muy crítica para la mayoría de los sectores, ¿no? Obviamente no vamos a decir que el de discapacidad no, sino todo lo contrario. Anteriormente a este decreto se filtró un proyecto de decreto que hablaba de la desregulación del nomenclador de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación para las personas con discapacidad. Este es un nomenclador que surge de una ley muy importante, que es la ley 24.901, ¿sí? Que habla justamente de garantizar todo lo que la persona con discapacidad necesita respecto a su salud, que tiene que ver con su condición de discapacidad, ¿no? Por suerte este proyecto se filtró y se pudo parar, ¿no? Porque si no vendríamos, para que en Mendoza entiendan un poco, a legitimizar con este proyecto de decreto que se filtró lo que hace, por ejemplo, la obra social de los empleados públicos con las personas con discapacidad en Mendoza, OSEP, que tiene un nomenclador propio y no respeta la ley 24.901, que es la de la que les hablaba. ¿Cuál es la situación de las personas con discapacidad? Crítica, con una pensión no contributiva que no llega ni siquiera a los 150.000 pesos, ¿sí? Que la vienen sosteniendo con un bono de 70.000 pesos. Es imposible. La salud de las personas con discapacidad es muy cara, ¿sí? No se garantiza a través ni de las obras sociales, ni del Estado, ni de las prepagas como deberían o como dice esta ley a las que yo les comentaba recién, ¿no? Bueno, nada, se pone a este colectivo en una situación de vulneración tremenda que, bueno, tenemos que salirlo a decir, denunciarlo, informarlo para que la sociedad sepa qué es lo que está sucediendo con las personas con discapacidad a nivel provincial y también a nivel nacional. Pero también, ¿no?, invitar y comprometer a la sociedad en general, a las instituciones, quienes están en la toma de decisiones, a tener en cuenta
que los derechos humanos de las personas con discapacidad, ¿sí? Siguen continuamente siendo muy críticos, más con gobiernos como los que tenemos en la provincia y en la nación, y esto lo decimos porque tenemos acceso a la información y sabemos que tanto el gobierno de Cornejo como el de Milei viene a recortarnos, ¿sí?, en el presupuesto de las personas con discapacidad. Por eso llevan la Agencia Nacional de Discapacidad al Ministerio de Salud, ¿no? Para garantizar lo que es respecto a la salud, pero todo lo que trata de lo social, como la educación, el transporte, ¿no?, los apoyos, esto no se va a estar garantizando. Un grave retroceso, como lo señalabas. Bueno, Moni, estamos entonces para difundir estas informaciones y también, solidarizarnos con la situación que pasan las personas con discapacidad. No, les agradecemos a ustedes por darnos la oportunidad. Es muy importante visibilizar todo esto que está pasando. Gracias. Bien, estábamos allí en comunicación por videollamada con Mónica Bascuñán, coordinadora del Observatorio de Personas con Discapacidad de la provincia de Mendoza, comentándonos entonces acerca de los últimos avances en contra de los derechos de las personas con discapacidad. Nos vamos a un corte y enseguida seguimos con el último bloque de este RGM, resumen semanal de noticias de Giramundo Televisión Comunitaria. Hemos llegado al último bloque de este resumen semanal de noticias de Giramundo Televisión Comunitaria. Y bueno, por un lado queríamos compartirte una noticia que ya tiene unos días, que es que cerró la planta de la productora Canale en San Rafael. Esta planta empleaba a 40 personas que se quedaron sin trabajo. Estaba ubicada en Real del Padre desde 1942 y esta empresa ha sido un pilar fundamental en la producción de conservas de tomate, durazno, pimiento, dulces y también mermeladas. Tenía 22 empleados efectivos y 16 temporarios que, al cierre obviamente que afectan a sus familias. Todo el personal fue cesanteado y solo quedarán un par de operarios para terminar de desmontar el lugar. Con el cierre de la planta en la localidad de San Rafael, que cuenta con casi 200.000 habitantes, se experimenta una situación complicada, ya que el cierre no solamente afecta de manera directa a los empleados, sino también a proveedores y a distribuidores que luego también van a tener entonces menos rentabilidad al cerrar una planta productora tan importante. Si bien la planta se traslada a Ogarteche, este caso, digamos, aquí en la provincia de Mendoza, nos advierte sobre la preocupante situación que atraviesan las pymes que no están recibiendo ayuda ni del Estado nacional, ni del provincial, ni de los municipales. Están en una situación súper complicada y compleja, son generadores de empleo, son generadores de valor agregado y aquí en la provincia de Mendoza tenemos la suerte de ser una provincia todavía productora de todos estos cultivos y también de las conservas que pueden realizarse con ellos. Así que una triste noticia entonces el cierre de Canale en San Rafael. Vamos a compartirles ahora una entrevista que les anunciábamos en los títulos, porque la empresa Meta anunció que va a utilizar las publicaciones para poder fomentar que la IA genere distintos resultados. Y para conversar sobre este tema entrevistamos a un docente e investigador de la provincia de Salta. Su nombre es Emiliano Banier.
Él forma parte de la carrera de Comunicación Social y es director del proyecto de investigación denominado Datos, Algoritmos y Plataformas en la provincia de Salta. Además, es integrante de la Red Argentina de Investigadores e Investigadoras en Comunicación y Cultura con enfoque de derechos. Nos llamó la atención entonces que el 26 de junio pasado la empresa Meta, que es la propietaria de Facebook y de Instagram, anunciara que ha habido cambios en su política de privacidad y esto atenta contra los derechos, por un lado, a la privacidad y también a la propiedad. Vamos a escuchar entonces cuáles son las principales preocupaciones que se manifestaron en Europa primero y bueno, desde aquí, desde América Latina y desde Argentina, cuál es la situación de los usuarios y usuarias de estas redes sociales. Lo escuchamos a Miguel. Hace 2 o 3 meses, Meta difunde un comunicado en las distintas regiones, ¿no?, del mundo, avisando, ¿no?, que a partir del 26 de junio va a comenzar a regir una nueva política de privacidad, a partir de la cual se van a utilizar justamente todas las publicaciones de los usuarios y usuarias para el entrenamiento de su inteligencia artificial. Digamos, sobre todo en Europa, esto empezó a generar reacciones de distintos organismos, ¿no?, de distintos organismos de la sociedad civil que trabajan en defensa del derecho a la privacidad, pero también del Estado, particularmente del Estado, del gobierno de la justicia de Irlanda, que es donde tiene base Meta en cuanto a la cuestión de lo legal. Y bueno, a partir de esas reacciones, ¿no?, a partir de esas reacciones que se producen, porque se entendía que esta modificación en las políticas de privacidad podía vulnerar ciertos derechos de los usuarios, ¿no?, de que pueda captar publicación que puede llegar a ser privada. Ellos dicen, bueno, se publica todo lo que está publicado, ¿no? Entonces Meta entiende que todo lo que está publicado es público, es de uso público, entre comillas, de uso público para ellos, no lo puede usar cualquiera. Entonces, nada, uno encuentra, ¿no?, si uno hace el link de lo que pasa con los datos personales, digamos, para la inteligencia artificial y para todo lo que se denomina, ¿no?, como el capitalismo de las plataformas, ¿no?, esta nueva modalidad que tiene el capitalismo en la era digital. Los datos son la materia prima para el funcionamiento de toda su maquinaria, ¿no? Sin esta materia prima, que son los datos, las publicaciones, los textos, las fotos, las imágenes, los videos, no hay posibilidad de desarrollar la inteligencia artificial. Entonces, nada, ¿no?, uno ve ahí que hay como una especie de expropiación de un recurso, ¿no?, lo mismo que sucede de pronto con los recursos naturales, ¿no?, hay como una expropiación de lo que son los datos, ¿no?, digamos, los estándares en la cuestión del uso de los datos personales establecen que debe haber consentimiento por parte de usuarios para poder utilizar los datos. Que dicho sea de paso, Meta dice, bueno, nosotros hace rato que venimos usando los datos de las personas, los datos de los perfiles, lo que no venía haciendo era el uso de las publicaciones, ¿no? Dos derechos que se encuentran vulnerados, ¿no?, al menos en un primer análisis. Por un lado, la cuestión de la privacidad, ¿no? Si bien la mayoría de quienes usan Instagram o usan Facebook, eso ya no hay ningún interés por mantener esa cuestión de la privacidad. Y por otro lado, uno advierte que también hay una vulneración que habría que analizarlo más profundamente, lo que tiene que ver con los derechos de autor de las fotos, porque en Instagram, usuarios de Instagram, hay artistas, hay fotógrafos que suben sus fotos y esas fotos están siendo utilizadas para entrenar textos que son volcados ahí, que después se utilizan para entrenar, ¿no?, la inteligencia artificial. Esos modelos han sido entrenados
con producto de la creación de personas a los cuales ni Meta ni ninguna de estas, ni OpenAI ni ninguna de estas aplicaciones le han pagado por derechos de autor ni nada de eso, y sin embargo ellos sí después van a lucrar con eso. La cuestión es, digamos, la necesidad de que esos usos sean respetuosos de lo que se denominan los derechos digitales, ¿no? De los principios y estándares que sean respetuosos de los derechos humanos, ¿no? Que haya un respeto de los derechos humanos, que el uso de esa inteligencia artificial garantice un recaudo ético. Estamos viendo cómo una inteligencia artificial se está utilizando cotidianamente para crear noticias falsas, o sea, le modifican la voz a personas para que digan otra cosa, se le pone la cara de una persona en un video que la pone en una situación incómoda. Entonces, nada, ahí hay una serie de cuestiones que tienen que ver con el uso ético de estas herramientas que pueden ser, digamos, muy buenas para potenciar las capacidades, el desarrollo artístico, el desarrollo científico, el desarrollo cultural, o que al contrario, ¿no? Pueden generar una serie de inconvenientes y vulneraciones a los derechos humanos y de perjudicar el debate público y la vida democrática tal como la conocemos, ¿no? Bueno, esta entrevista la podés encontrar en nuestro canal de YouTube completa porque te compartimos solamente un pedacito de este análisis que realiza el investigador. Y bueno, es preocupante entonces el avance de la inteligencia artificial, obviamente que es algo que no vamos a poder detener, pero sí lo que podemos hacer es proteger entonces los derechos de las usuarias y los usuarios de Internet. Tenemos que avanzar necesariamente en algún tipo de regulación. Veremos porque en este gobierno nacional por lo menos hay una fuerte tendencia a justamente desregular. Recordemos que de hecho hay un nuevo ministerio que se llama de desregulación. Así que vamos a compartirles otra noticia que tiene que ver, como cada fin de semana les compartimos allí algunas de las producciones del Comecuco, el colectivo de medios comunitarios de Cuyo. En esta oportunidad les compartimos una gran alegría porque la radio comunitaria La Leñera, que está en Potrerillos, está de estreno. Ha realizado una serie audiovisual de 8 capítulos que se llama El Vagón Sonoro, en el que se encuentran distintos artistas mendocinos para compartir su arte. También ha constituido un espacio de encuentro, de intercambio. Este proyecto surge con la intención de realizar una producción específicamente musical y audiovisual, convocar a músicos que den a conocer sus trabajos artísticos y también generar un espacio de encuentro, de expresión, de intercambio de ideas. Así que podés verlo en la pantalla de Giramundo Televisión Comunitaria los domingos a las 21 horas. Ya vamos en este fin de semana por el segundo capítulo, así que les invitamos a sumarse aquí a la pantalla del 34.1 de la televisión digital abierta y poder entonces acceder a esta serie de microprogramas que recordemos que han sido financiados con los proyectos FOMECA, que bueno, exigimos al ENACOM que reabra la apertura de concursos, que también cumpla con los plazos que ya están pasados en realidad con respecto a los concursos que se abrieron el año pasado y pueda convocar a un jurado para que se den los ganadores y ganadoras específicamente de la línea T y habilite para este año las nuevas, porque bueno, el ENACOM es un organismo que no deja de recaudar, ya que cobra de los impuestos y también de multas a los distintos medios de comunicación, radio, televisión y también a los proveedores de internet. Así que plata hay y esperamos que se vuelque entonces en las producciones audiovisuales para los medios comunitarios. Vamos a ir como cada semana a nuestra agenda cultural, comunitaria.
aquí te acercamos entonces algunos de los eventos que hay para esta próxima semana. Recordemos que estamos en vacaciones de invierno, así que muchas de las propuestas tienen que ver con las infancias. La vemos y la escuchamos. Anótate todos los eventos que te interesen. Les presentamos la agenda de actividades culturales, recreativas y también actividades para los chicos en vacaciones de los próximos días. Vacaciones de invierno en el Le Parc. Este invierno las vacaciones son en Mendoza. Te esperamos en el espacio cultural Julio Le Parc para disfrutar hasta el 13 de julio de Las Aventuras de Mare, Obsesiva Explosión, Palabración y Una Luz en el Bosque, con entradas a 1.000 pesos. Hasta el 13 de julio a las 16 horas. Hasta el 21 de julio podés disfrutar del segundo Festival de Circo de las Heras en la Carpa de Getulio, con grupos de Mendoza, Córdoba, Rosario y Chile, todos los días a las 16:30 horas, con entrada general a 1.000 pesos. Lo que te nombra se presenta este sábado 13 a las 21:30 horas en Casa Violeta, Paraguay 1474 de Godoy Cruz. También este sábado una propuesta diferente para divertirse con la Fiesta Gótica, volumen 8, especial Joy Division, a las 23 horas en The Gallery, San Martín 1921 de Ciudad. Continúa hasta el 14 el Cine Club Estocco, la edición número 13 de nuestro Mendoza Rojo Sangre, la mejor selección de cortometrajes y largometrajes que fueron parte de la última edición del Festival Rojo Sangre. Sección de cortos mendocinos en competencia, actividades especiales, presencia de directores y elencos, stand, sorteos. En el Cine Teatro Plaza a las 21 horas y con entrada gratis. Del 7 al 28 de julio, las infancias podrán disfrutar de propuestas culturales de todo tipo: teatro, cine, literatura, música, títeres, talleres y mucho más. Grandes artistas locales estarán al mando de divertidas puestas en escena para todas las edades. Habrá funciones en la nave cultural, en el Teatro Quintanilla y en el Teatro Mendoza. En estos espacios culturales el valor de las entradas será de 2.500 pesos y podrán adquirirse en entrada web. El Teatrino de la Plaza Independencia también recibirá espectáculos a la gorra y, por supuesto, la Ciudad de los Chicos 2024 llegará a distintos puntos de los barrios de la capital. Hasta el sábado 20 de julio, la Municipalidad de Guaymallén tiene preparada una divertida y nutrida agenda repleta de actividades para que vecinos puedan disfrutar en familia. Las funciones se desarrollarán durante la tarde en el Centro Cultural Pascual Lauriente, la Biblioteca Pública Municipal Almafuerte y otros puntos del departamento en los que se colocará una carpa circense. Además, cada jornada se completará con juegos y otras actividades recreativas guiadas por los profesores de la Dirección de Deporte del municipio. Todas las propuestas serán con entrada libre y gratuita. El domingo 14 de julio, la sana Ana Frank y Puerperina Eventos trae una propuesta de 3 amigos muy particulares que se reúnen a pensar sus planes de vacaciones cuando descubren por casualidad una caja misteriosa. Por obra de la curiosidad descubren que han adquirido poderes mágicos, pero no cualquiera, son poderes circenses. La Caja Mágica, este domingo 14 de julio a las 11:30 horas en la Sala Ana Frank. Se viene la segunda película del ciclo de cine argentino y en esta oportunidad veremos Nazareno Cruz y el Lobo, del gran Leonardo Fabio, este domingo 14 de julio a las 18:30 horas. El ciclo de títeres continúa su programación en el espacio cultural y anuncia al público una programación especial para disfrutar en familia durante el receso escolar. Las obras serán presentadas desde el jueves 11 al domingo 14 y del jueves 18 al domingo 21 a las 17 horas en la Sala Ana Frank, calle Maipú 230 de Ciudad. Les deseamos que tengan un excelente fin de semana. Bueno, también queríamos invitarles a quedarse en la pantalla de Giramundo Televisión Comunitaria. Les recordamos que el día miércoles estrenamos un nuevo programa de esta segunda temporada de Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. En esta oportunidad conoceremos la historia de Ernesto Huerta. Él es vecino aquí del barrio y también vecino de su organización, es vecina en realidad a Giramundo TV. Él es militante del FOL, del Frente de Organizaciones en Lucha, y bueno, nos cuenta entonces su historia y también se meten en el análisis junto con Sebastián Jaer, el conductor, a analizar el contexto actual de la militancia.
Les invitamos a verlo los miércoles a las 20:30 horas. También les recordamos que tenemos nuestro club de socios al que pueden sumarse para colaborar con la sostenibilidad de este medio comunitario. Ustedes también son parte de esta pantalla del 34.1 de la TDA. Allí en pantalla vemos el código QR que pueden escanear con la cámara de su celular y los va a llevar a la página de Mi Pago, a través de la cual pueden colaborar por única vez con lo que puedan, o también suscribirse al débito automático para mes a mes colaborar entonces con el pago de la luz, del gas, de este espacio comunitario. Les agradecemos por estar del otro lado, por participar también y bueno, nos estaremos encontrando dentro de 2 semanas. La semana próxima no tendremos resumen semanal de noticias porque nos tomamos un breve receso quienes llevamos adelante el programa, así que nos veremos entonces el último viernes de este mes de julio y réplica allí sábado y domingo también. Les agradecemos por estar del otro lado nuevamente y esperamos que pasen un bello receso invernal junto con los más peques de la casa. Un sistema caerá y otro subirá. El problema está en el mundo, no solo en este país. Los que roban, los que matan, los que escupen las limosnas, los que tapan